La reacción en cadena de la polimerasa RCP, conocida como PCR por sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction, es una técnica de la biología molecular desarrollada en 1986 por Carey Mullis. Su objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular, partiendo de un mínimo. En teoría basta partir de una sola copia de ese fragmento original o molde. Primero, se calienta la plantilla de ADN, lo que hace que el ADN de doble hebra se separe en dos hebras simples. Luego, la temperatura disminuye a un promedio de entre 46 a 60 grados centígrados. La temperatura exacta depende del experimento y se conoce como temperatura de recocido. En este punto, los cebadores se unirán o aparearán a su posición de unión de las hebras simples del ADN molde. El tercer paso, la reacción se mueve a una temperatura óptima para que la enzima polimerasa de la cual la PCR toma su nombre comience a funcionar. La enzima polimerasa constituye hebras de ADN y extenderá el ADN del cebador a lo largo de la plantilla de ADN, creando una nueva hebra de ADN, que se combina con la plantilla de una sola hebra para formar una doble hebra. La enzima polimerasa utiliza DNTP, bases de nucleótidos de ADN libres como bloques de construcción para la nueva hebra. Esta técnica sirve para amplificar un fragmento de ADN. Su utilidad es que tras la amplificación resulta mucho más sencillo identificar, con una probabilidad muy alta, virus o bacterias causantes de una enfermedad, identificar personas, cadáveres o hacer investigación científica sobre el ADN amplificado. En investigación, la PCR convencional se emplea como base para multitud de técnicas en el laboratorio debido a su robustez y rapidez. De este modo, la PCR de punto final permite controlar y detectar los fragmentos de ADN de interés. En medicina, la PCR se emplea fundamentalmente como herramienta de diagnóstico. En paleontología, antropología y ciencias forenses se emplea para alargar hebras de ADN de cadáveres y restos fósiles. En agronomía, dentro del marco de la genética forense, existen métodos basados en la PCR que permiten discernir entre grupos infraespecíficos de cultivos de interés agronómico. La electroforesis es una técnica para la separación de moléculas según la movilidad de estas en un campo eléctrico. La separación puede realizarse sobre la superficie hidratada de un soporte sólido, ejemplo, electroforesis en papel o en acetato de celulosa, o a través de una matriz porosa, ejemplo, electroforesis en gel, o bien en disolución, como es la electroforesis libre. Dependiendo de la técnica que se use, la separación obedece en distintas medidas a la carga eléctrica de las moléculas y a su masa. La electroforesis se usa mayoritariamente en la materia del ADN recombinante, ya que nos permite saber la carga que poseen los polipéptidos y separar los resultantes de las variaciones del experimento del ADN recombinante. La variante de uso más común para análisis de mezclas de proteínas o de ácidos nucleicos utiliza como soporte un gel, habitualmente de agarosa. Los ácidos nucleicos ya disponen de una carga eléctrica negativa que dirigida del polo positivo, mientras que las proteínas se cargan al unirse con sustancias como el SDS, detergente, que incorpora cargas negativas de una manera dependiente de la masa molecular de la proteína. Al poner la mezcla de moléculas y aplicar un campo eléctrico, éstas se moverán y deberán ir pasando por la malla del gel, por lo que las pequeñas se moverán mejor, más rápidamente. Así, las más pequeñas avanzan más y las más grandes quedarán cerca del lugar de partida. Interpretar los resultados de una electroforesis es bastante simple. Los fragmentos más grandes de ADN o de proteínas serán los que menos puedan desplazarse debido a su gran masa, mientras que los más pequeños son los que más lejos llegarán sobre la superficie en la que se realice la electroforesis.